A medianoche, con la lluvia golpeando el tejado como si alguien quisiera arrancarlo, una voz pequeña dijo mi nombre desde el umbral: «Mamá». Fue un sonido que no debía existir. Fue un sonido que me partió en dos. 2 años antes había enterrado a mi hijo. 2 años de fotos enmarcadas, de velas en la repisa, de recuerdos que repetía en voz baja para no desmoronarme. Había usado la ropa de Dafa para limpiar la casa después del funeral. Había llevado su cepillo a un cajón y me había prometido, con los ojos secos en el lavabo, que viviría para nosotros dos, para su recuerdo y para mí. Había aprendido a medir el dolor en respiraciones controladas. Había aprendido a caminar por la casa sin tropezar con los fantasmas. La casa estaba a oscuras. El reloj de la sala, ese viejo que heredé de mi madre y que siempre se atrasa 2 minutos, dio las 12 en punto. El sonido fue seco, metálico, como un latido ronco en mitad de la noche. Luego, muy cerca, una nueva voz, otras sílabas, un tono infantil, asustado. Dijo: «Mamá», de un modo que conocí hasta en sueños. Me levanté con la intuición de alguien que no espera a la razón. La bata se me pegó al cuerpo. La casa olía a café frío y a humedad. El viento traía con él el rumor de la calle desierta y el repiqueteo de la lluvia. La lámpara del pasillo proyectó mi sombra larga sobre la pared, y por un instante fui apenas eso. Una sombra que iba a la puerta. Abrí con la mano temblorosa. Un relámpago iluminó el rostro del niño en el umbral. Un relámpago y nada más. Sus ojos, agrandados por el miedo. Su cabello pegado a la frente. La piel de las manos mostrando líneas oscuras, señal de que no había sido cuidado. No quise mirar sus piernas. No hice falta. Su boca, al nombrarme, soltó la verdad más poderosa. Era mi hijo. Era Dafa. Lo agarré sin pensar. Lo abracé como si pudiera absorberlo, y que con cada latido suyo el tiempo retrocediera. Su cuerpo temblaba. No había palabras en ese instante, solo los dos respirando uno en el otro, la lluvia como aplauso cruel afuera. Dijo mi nombre otra vez, y fue la misma cadencia que escuché en los videos de cuando era bebé. La memoria me clavó en el pecho un frío, un vértigo. «¿Dafa?», balbuceé. Me miró como si no entendiera que me había perdido. Tenía una placa pequeña colgando de un collar de tela, donde un LED rojo parpadeaba con insistencia. El collar olía a humedad y a humo leve. Le pasé la mano por la espalda. Tenía costras viejas y piel que parecía haber sido estirada por golpes o por un trato descuidado. No quise entrar en detalles. No describiré las marcas. No daré imágenes que hieran otra vez. Lo que vi bastó para que mi estómago se cerrara en nudo. Dentro de la casa cerré la puerta con el cerrojo. Puse el pestillo y, por reflejo, miré la calle por la mirilla. No había nadie. Solo la lluvia que seguía golpeando como si pretendiera borrar todo. Le serví té sin pensar en si lo llamaría por su nombre de siempre, o si, por miedo a romper la frágil presencia de ese momento, debía decirle otra cosa. Él lo tomó con manos pequeñas, con esa torpeza de quien no está acostumbrado a estar en una casa que lo cuida. Cuando pronunció mamá la tercera vez, su voz era un hilo. Mi corazón se fue desatando de a poco, entre esperanza y un miedo que no conocía límites. El reloj seguía siendo un testigo implacable. Hoy sé que la hora exacta no fue casual. La noche, a medianoche, se fabrica las certezas. En ese borde donde un día muere y otro nace, la verdad se volvió insoportable y clara. Lo senté en el sofá. Saqué una manta vieja del armario y la cubrí. Le metí las manos entre las rodillas para comprobar si la fiebre venía y se iba. Respiró hondo y por primera vez, en mucho tiempo, me permití llorar sin sostener la pena en pinzas. «¿Dónde has estado?», pregunté, pero me arrepentí de inmediato por la dureza con que sonó mi voz. Me contestó con fragmentos. Dijo nombres como quien busca anclas, un lugar, gente, viajes, oscuridad. Entre esas palabras repitió algo que me clavó como un cuchillo frío. No me dejaron volver. No pronunció a Arya, no lo acusó. Tenía 6 o 7 años menos de lo que debía tener, pero la voz del niño era de quien ha aprendido a callar por miedo. Miré al collar con el LED rojo. Al acercarlo a la luz pude ver que tenía una inscripción mínima, casi borrada por el polvo, un número y unas letras. No entendía su función, pero enviaba una señal. Eso me dio algo en que apoyarme cuando todo temblaba por dentro. La tecnología, se me ocurrió, mostraba un camino. Busqué su ropa,
La comparé con la ropa que yo había guardado del último año. Había cosas que no coincidían. Un jersey rasgado, unos zapatos demasiado pequeños. Encontré, entre los dobladillos, un papel doblado en 4. Era un comprobante, un boleto, algo con fecha y un sello. No había nombres completos, pero sí una firma que me resultó conocida a un golpe de vista. La caligrafía de Arya. El estómago se volvió hielo. La mirada me ardió. Las piezas se movían ante mis ojos con la lentitud de una pesadilla que se revela. Si la firma era suya, si ese papel estaba allí, entonces alguien había mentido. Si alguien me había dicho que Dafa había muerto, entonces aquella noche en el cementerio había sido un montaje. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá, y sostuve el papel como quien sostiene una herida abierta. Recordé el funeral, la urna, la gente, los velos. Recordé las condolencias en tonos neutros, las manos tocando mi hombro con frases ya aprendidas. Había sido real, dije a mi mente, porque la gente lloró. Pero la firma en el papel no mentía. Alguien había fabricado pruebas. Alguien se había cobrado algo con la desaparición de mi hijo. Esa noche, mientras la lluvia no daba tregua, tomé decisiones que no me había creído capaz de tomar. Las promesas privadas que hice en la cama, rodando con lágrimas y ausencia, se convirtieron en urgencias medibles. No había tiempo para duelo contemplativo. Había que actuar. Antes de hacer nada más hubo una certeza. No podía confiar en Arya. Amaba a Arya una vez. O quizás me había amado lo suficiente para creerle la pose de marido responsable y trabajador. Él era respetado en la comunidad, tenía un trabajo estable, hablaba con confianza en reuniones, participaba en eventos. Pero también había noches en que volvía con facturas en los bolsillos, con excusas sobre deudas que parecían crecer como sombras. Había gestos fríos, había una distancia que atribuía al cansancio. Nunca sospeché de lo que podía hacer un hombre que sonríe bien en público. La firma en el papel encendió un fuego en mis manos. No supe si era ira o alivio. Eran dos caras de lo mismo. Iba a negar, a confrontar, a cavar, a buscar respuestas. La única imagen que tenía que me daba seguridad era la del collar con el led rojo. Ese objeto era el hilo de Ariadna. Si lo seguía, tal vez saldría del laberinto. Hice 2 llamadas en la madrugada. La primera fue a un número que no llamaba desde hacía meses, el de mi amiga de la universidad, Eric. Eric había sido siempre de los raros que entendían de cosas que yo no comprendía. Computadoras, redes, conexiones. Era la clase de persona que sabe escuchar un rastro de humo y decir de dónde viene la hoguera. Colgamos hace tiempo por la distancia, pero en el primer timbre respondió como si hubiera estado esperando. «No es hora, Amal», dijo, usando mi nombre de siempre. «Escucha», le dije. «Tengo a Dafa en casa. Está vivo». Hubo silencio en el otro lado, una tensión que se filtró como agua fría por mi cuerpo. «¿Estás segura?», preguntó. «Sí. Ven, te pago en lo que haga falta». No quise contarle todo por teléfono. No quería que las palabras se convirtieran en una historia demasiado grande antes de ser verificadas. Le pedí que viniera y colgamos. Sus pasos crujieron dentro de la casa cuando llegó, y por su expresión supe que la idea de mis palabras había recibido una confirmación tangible. Eric tocó el collar con cuidado, lo encendió y miró la pequeña placa. No dijo lo técnico, no hacía falta. Me miró a los ojos, y supe que veía tal cosa como yo veía. La posibilidad de un engaño grande, demasiado grande para ser solo una tragedia doméstica. «Hay rastreadores que se usan para niños en peligro», explicó él con voz baja. «También hay los que se usan para controlar. Hay registros de transferencias que coinciden con compra-venta de menores. No te asustes por lo que no sabes. Pero sí, puedo seguir esto». Él dijo sí, con la voz de quien entiende el tamaño del riesgo. No me contó promesas técnicas imposibles. Me habló de pasos, verificar cuentas, seguir señales, sacar copias de papeles. También me dijo algo que era necesario. No lo cuentes a todo el mundo. Si hay una red detrás, ellos vuelven. La verdad empezó a organizarse como una maquinaria donde cada engranaje sacaba a la luz otro. Lo que unas manos habían ocultado en un acto final, el funeral, el luto, la conclusión social del dolor, ahora se abría como un traje por detrás, cosido mal, con hilos que se notaban. A la mañana siguiente, la lluvia había dejado un rastro húmedo en las calles.
El día parecía lavarse a sí mismo, pero la tierra todavía olía a lluvia. No dormí. No pensé en dormir. Salí al cementerio con un pico prestado de un vecino que no preguntó demasiado cuando le dije para qué lo necesitaba. El lugar olía a muerto y a flores artificiales. Había coronas marchitas, tarjetas con nombres, una lápida rústica donde había escrito lo que el sacerdote dijo. Dafa, siempre en nuestros corazones. La tumba estaba cubierta de tierra fresca. No era la primera vez que pisé ese sendero. 2 años antes había sido una madre sin fuerza. Ahora iba con botas, con manos curtidas por la urgencia. Me arrodillé. El barro se pegó a mis rodillas. La pala hizo ruido metálico cuando entró en la tierra. Al principio pensé en compartir el trabajo con alguien, pero el son que llegó al romper la primera capa de tierra fue demasiado íntimo para otros ojos. Empecé a cavar. El acto fue una ceremonia que no había planeado. Con cada cucharada de tierra que saqué, iba retirando el pasado preparado para encubrir algo. La tierra se hizo más compacta y los guijarros aparecieron. Luego, en un ángulo que no esperaba, la pala golpeó madera. Mi corazón se aceleró hasta doler. Retiré el último pedazo de tierra con las manos, y la tapa del ataúd apareció, lisa, tratada, puesta con la precisión de quien no quería errores. Abrí la tapa con una mezcla de miedo y alivio. El olor vino, pero no era el olor que esperaba. Había olor a herrumbre y a desuso. Dentro, en lugar de un cuerpo, había piedras. Piedras pequeñas, limpias, colocadas. Al principio pensé que era un cruce invisible entre la locura y la traición. Habían dejado piedras para simular peso, para simular presencia. Me arrodillé y dejé que las manos me dolieran. No había palabras en el mundo que pudieran nombrarlo. No se trataba solo del engaño, se trataba de que alguien había intentado cerrar un capítulo con mentira para beneficiarse. Pensé en la urna que había llevado el sacerdote, en la gente que me abrazó, en la firma en el papel. Todo encajaba en una brutalidad fría y deliberada. En el borde del ataúd, debajo de las piedras, encontré otro papel doblado en 4. Lo saqué con dedos temblorosos. Era una nota de entrega, un recibo con fechas, nombres y la misma firma que había visto en la casa esa noche, la de Aria. No era una coincidencia. Me quedé allí mucho tiempo, con la lluvia secándose en mi pelo y la tierra pegándose a mis uñas. Podía sentir la casa a lo lejos, a mi hijo calentándose con una manta, a Eric que debía estar llegando para rastrear las señales del collar. La rabia se mezcló con una claridad extraña. No podía seguir siendo la víctima que enterraba recuerdos. Tenía que ser la madre que defendía la vida de su hijo con uñas, con redes y con testaferros que jamás había pensado conocer. Cavé hasta que la pala me dolió los brazos. Encontré un trozo de tela que reconocí por el patrón de la costura. Era la sudadera que él había usado el día que lo vi por última vez en el parque, antes de que desapareciera. Fue peor que la piedra. Fue la evidencia de que habían creado una escena, una puesta en escena bien pensada, y me la habían vendido a precio de verdad. Volví a casa cubierta de barro. Llevaba en la mano el comprobante que me ofrecía pistas, y la sudadera doblada como si fuera una especie de bandera. La puerta se cerró detrás de mí, y sentí que entrar era cruzar un umbral donde la vida que conocía se deshacía. Allí me miró Eric, que ya había estado en la sala, sin hacer preguntas. Sobre la mesa, el collar parecía haber dejado una marca en el cojín donde lo había puesto. «No lo exageres», dijo Eric, con voz que no admitía réplica. «Esto no es un accidente ni una desgracia. Es algo pensado. No había necesidad de que lo dijera». La mirada de Eric, la pala con tierra en la tapa y la firma en el papel, se convirtieron en piezas de una acusación silenciosa. Empecé a juntar testimonios en mi cabeza, conversaciones que había olvidado, transferencias de dinero que él había llamado ayudas, noches en que entraba tarde con olor a gasolina en las manos. Todo adquirió la consistencia de una maquinaria, y en el centro estaba Aria, con su sonrisa pública y sus bolsillos vacíos, llenándose a costa de mi niño. Pero aún no era momento de la confrontación. Había que recopilar, había que proteger a Dafa, había que entender quién más estaba involucrado. En este punto, la idea de la red criminal se hizo real. Había manos coordiandas, compradores, cuentas. Habría llamadas, encuentros, ubicaciones. Eric se sentó junto a mí con una laptop que parecía un maletín caro. No inició con terminología técnica ni con promesas fantasiosas. Empezó con una frase que, en ese momento,
Me supo a salvación práctica. Vamos a trazar el camino que siguió ese collar. Empezó a trabajar. Yo le conté las horas, los lugares, las pequeñas cosas que el niño recordaba. Una mujer que llamaba madre en otro idioma, viajes en camiones, luces que no paraban. Eran fragmentos que a otros les parecerían caóticos, pero que Eric fue armando como si pusiera piezas en un rompecabezas. Me mostró mapas, no para enseñarme a mí. Yo no necesitaba entender todo, sino para confirmar lo que ya sospechaba, que había rutas, que existían puntos donde la vida de mi hijo se cruzó con la de otros. Cuanto más veíamos, más se abría la posibilidad de que la verdad fuera peor que la mentira. Pensé entonces, con la crudeza de quien ve la red completa. Arya no había actuado solo. Había aliados. Había compradores ansiosos. Había documentos falsificados que dejarían en evidencia todo si se les buscaba con paciencia. Era la primera vez en mucho tiempo que sentí el pulso de la rabia que no era destructiva. Era una rabia que cortaba nudos, que limpaba polvo. Me dije que lo haría por Dafa, que no permitiría que la farsa que le habían querido imponer terminara en silencio otra vez. Esa tarde, a media luz, mientras Eric trazaba pings y yo guardaba todo lo que podía en cajas, fotos, recibos, la sudadera aún manchada de barro, oímos un sonido afuera. No era la lluvia, que había cesado. Eran pasos, cercanos, como si alguien vigilara la casa. Apagamos las luces. No hablé. Eric no lo hizo. No movimos nada fuera de sitio. La casa, que antes había sido refugio, ahora era una isla en un mar de sospechas. Cerré las ventanas. Inspeccioné las mirillas. Sentí el olor metálico de la ansiedad. Lo que seguiría, lo supe en un respiro. No sería simple. Tendríamos que exponer, pero sin exponer en exceso a quien lo necesitaba más, mi hijo. Tendríamos que ganarle la partida a quienes pensaban que mi angustia era un buen negocio. Y sobre todo, tendríamos que confrontar a Arya sin convertir la búsqueda en una estafa contra nosotros mismos. Antes de que la noche cayera del todo, hice algo que no había hecho en años. Cerré la cuenta de ahorros que llevaba el nombre de Dafa. No fue un gesto simbólico, fue un acto de reclamación. Si alguien hubiera planeado lucrar con su ausencia, entonces yo debía cortar las fuentes del beneficio. Lo hice con manos que apenas me reconocían. El banco me miró con compasión rutinaria y me dio papeles para firmar. Era una burocracia nueva para mí, pero me sentí extrañamente fuerte. A las 11, con la casa en silencio y mi hijo despertándose de siesta nerviosa en el sofá, me senté frente a la foto de su último cumpleaños. Había en ella una torta mal decorada, globos de colores, su risa congelada. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que todavía me quedaba por ganar. La voz que escuché a medianoche no era un milagro. Fue un llamado, un impulso que me devolvía a la vida activa, a la defensa. Esa noche, mientras Eric dormía en el sillón y Dafa, finalmente, dormía también, me prometí que no volvería a ser la mujer que acepta explicaciones fáciles. Me prometí que, si la verdad era fea, la haría pública. Si tenía que exponer a Arya, lo haría con pruebas. Si tenía que involucrar a la policía, a la prensa o a quien fuera necesario, lo haría. Pero antes de eso había que consolidar pruebas, había que consolidar testimonios, había que preparar la estrategia, y había que proteger a mi hijo. Porque en la ecuación del dolor había una cosa que jamás cambiaría. Él era la prioridad. Cuando amaneció al día siguiente, la ciudad parecía una maqueta lavada por la lluvia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje sin remitente claro. Sabemos lo que hizo. Cuidado. No había firma, solo la amenaza en letras frías. No me sorprendió. Un nudo se formó en mi garganta. Aún así, no sentí arrepentimiento. Sentí determinación. Eric y yo repasamos la lista de pasos posibles. Registrar cuentas, revisar transferencias, hablar con el sacerdote que ofició el funeral, encontrar al conductor que supuestamente llevó el ataúd, ubicar la empresa de servicios funerarios que vendió el paquete. Todo parecía una telaraña de mentiras que solo un hilo mal atado podría deshacer. En la lista estaba la palabra Arya como centro, y en las esquinas de la hoja nombres de otros que podrían intimidar o proteger. No dije su nombre en voz alta. No lo miré. Sentí que él ya sabía. Durante años, había vivido en la casa como si nada hubiera pasado. Comía en la mesa, miraba el periódico, hablaba por teléfono con la normalidad de quien no tiene mucho que esconder. Pero ahora su presencia era un cuchillo.
Su voz, ese timbre que antes me daba seguridad, era la voz de un impostor. La decisión que tomé fue compleja. No lo confrontaría sin pruebas, no lo denunciaría sin documentos, no expondría a mi hijo a un escándalo mediático que pudiera dañarlo más. Iba a reunir las piezas, iba a poner el rompecabezas sobre la mesa y a ver cómo reaccionaba. Iba a jugar con la ventaja del que sabe que la verdad es implacable. El ruido de la ciudad volvió a ocupar la casa. La vida cotidiana no se detuvo por mi catástrofe, pero yo ya no podía fingir que era una persona cualquiera. Me vestí con ropa que no me importaba manchar, agarré la sudadera de Dafa y salí a buscar respuestas. La búsqueda se había convertido en la primera respiración de la mañana. Cada paso era hacia algo que dolía y construía a la vez. Y fue en esa mañana fría cuando llamé a mi madre para decirle la verdad por primera vez. Su silencio fue largo y luego me dijo, con palabras entrecortadas, «Haz lo que debas, pero ten cuidado». No sentí su metedura de pata, sentí su miedo por mí. Yo comprendí que a partir de ese instante no podía haber medias tintas. O arruinaba la mentira, o me dejaría arrastrar por ella. Mientras caminaba por la vereda hacia la parada del bus, pensé en el momento en que abrí la puerta y lo vi, en la voz que llamó mi nombre, en la manera en que mi cuerpo supo que la palabra «mamá» no podía ser inventada. Esa voz fue la apertura de un libro que yo había dado por cerrado. Fue el detonante que me sacó del duelo y me empujó a la acción. Todo lo que vino después, las pruebas, las excavaciones, la red de engaños, no era más que consecuencia de esa noche. Al borde de la calle, con un viento que venía del río y que llevaba hojas mojadas a mis pies, supe que no podría nunca volver a la indiferencia. Había escuchado una voz que me reclamaba como madre. Esa reclamación me empujaría hasta donde fuera necesario. Salí a la búsqueda de respuestas, y en la búsqueda me juré 3 cosas que serían mis reglas en adelante: proteger a Dafa, no dejar que la mentira perdiera su nombre, y no permitir que el hombre que había sido mi compañero usara su impunidad. Mientras el bus avanzaba, miré por la ventana y vi por un instante la silueta de Arya en la terraza del edificio de enfrente. No sabía si me veía, no sabía si sospechaba. Lo que sí supe, con la claridad helada de quien sabe que la pelea será larga, fue que la batalla había comenzado, y que la noche en que escuché la voz de mi hijo fallecido no sería solo un recuerdo, sino el punto de partida de una vida que iba a reconstruirse a golpes de verdad. El teléfono vibró otra vez con un mensaje, una fotografía enviada por un número desconocido. Era la esquina donde solía jugar Dafa, tomada esa misma semana. Había una sombra borrosa en la puerta de un automóvil. No había más. El mensaje no era amenaza ni ayuda, era evidencia de que alguien vigilaba. Respiré. Cerré los ojos un momento. Luego, con las manos firmes, le escribí a Eric. «Reúnete conmigo a las 6. Lleva todo lo que puedas». No hay honor en avivar la ira, pensé, pero sí hay en dirigirla, y la dirección era clara: rastro, prueba y exposición. No sabía que ese mensaje que envié con los dedos en la mesa sería el primero de una serie que nos empujaría a un enfrentamiento público. No lo sabía aún, pero sentía el paso del tiempo como una cuerda que se estiraba. La noche que escuché la voz de mi hijo fallecido había abierto una grieta. Yo, por obligación y por amor, me prepararía para agrandar esa grieta hasta que la verdad no pudiera ya esconderse. Y en algún punto, en el borde entre la certeza y la ausencia, oí de nuevo en mi memoria la misma sílaba que me había arrancado del sueño: mamá. Esa palabra, dicha por un niño que creía muerto, era la primera chispa de una larga cadena. Tenía que seguirla. Tenía que comprobarla. Tenía que convertirla en prueba, en justicia y en refugio para mi hijo. Llegué a la casa de Eric justo cuando el cielo empezaba a sacudirse de gris a azul oscuro. Tenía las manos llenas de bolsas con papeles, la sudadera de Dafa metida en una funda de plástico, y una determinación que pesaba más que cualquier abrigo. Eric me recibió con los ojos cansados, la mochila a cuestas y una expresión que mezclaba miedo y esa calma práctica que solo tienen los que han sabido de redes y rastros demasiado tiempo. Nos miramos sin decir nada. El plan se armó en esa mirada. Antes de seguir, si esta historia te toca de alguna manera, dime de qué ciudad nos lees y, si quieres, acompáñame en esto. Suscríbete para no perder lo que viene. No pido mucho. Pido que la memoria y la verdad tengan testigos. Entramos en su sala, donde la laptop parecía un corazón latiendo con luces azules.
Eric no hizo esa exageración hollywoodense de teclear y resolver todo en minutos. Me habló de pasos ordenados, de tiempos cautelosos. Empezó por lo que consideró más sólido: el collar. Dije su nombre una y otra vez. Lo miré como si fuera la llave de una puerta cerrada. Él conectó el rastreador a su equipo y buscó el último pin conocido. No hubo magia. Hubo constancia. Señales dispersas, cruces de coordenadas, teléfonos que pasaban de mano en mano. Cada punto era una ficha en un tablero que se podía reconstruir si teníamos paciencia. El primer trazo nos llevó a una zona industrial a las afueras de la ciudad. No era un sitio donde la gente vaya a buscar a un niño. Era una zona de naves y camiones, de luces amarillas que parpadeaban temprano. Encontramos, con ayuda de antiguos registros que Eric consultó con la cautela de quien sabe no exponerse, transferencias pequeñas hacia nombres desconocidos y una empresa funeraria que, con facturas en regla, había servido para cerrar el duelo con etiqueta. Leí las palabras en la pantalla y mi estómago se convirtió en piedra. Servicio completo, retiro y documentación, pago recibido. Las fechas encajaban con el funeral. Las mismas manos que habían cobrado por la tristeza habían dejado abierta la puerta para que alguien lucrara con ella. No podíamos ir con rabia sin pruebas. No podíamos denunciar con aire y esperar justicia. Teníamos que tejer una red opuesta a la que me había arrancado a mi hijo. Verosimilitud, testigos, documentación. Eric armó un itinerario. Hablar con el conductor que llevó la supuesta urna. Entrevistar al empleado de la funeraria que firmó contratos. Revisar cámaras en el trayecto del cortejo. Me dijo que haría lo que supiera sin prometer milagros. Yo, por mi parte, empecé a redactar un pequeño inventario de todo lo que la había acompañado desde el funeral. Fotos, mensajes, la nota del banco, mensajes de Arya en los que prometía pagos que nunca se concretaron. Cada papel que tuve en la mano era un clavo más en la caja de mentiras que, ahora, iba a abrir. Las primeras entrevistas nos regalaron rostros. Un conductor con las manos ásperas y la mirada de quien guarda secretos por miedo. Un empleado de la funeraria que se encogió cuando mencioné la firma de Arya, pero que aceptó hablar cuando entendió que no iba a buscar venganza, sino verdad. Dijo que algo en la documentación le pareció forzado, pero que, con presión de la familia, sellaron todo. No usé el adjetivo cómplice. No era momento. Guardé su nombre en mi bolsillo como quien guarda una moneda para pagar un pasaje que empieza a parecer real. Cada verdad que sacábamos despertaba reacciones en la casa. Pasé de ser la mujer que hacía el duelo a la mujer que preguntaba, a la mujer que revisaba mensajes y hacía llamadas. Arya, por su parte, mantuvo su normalidad de vecino respetable. Salía a la calle y conversaba con la gente como si nada. Me miraba con esa calma amarga de quien sabe que está siendo observado sin tremolar la máscara. Sus palabras eran medidas, su mirada, fría. No lo confronté públicamente. No le di la oportunidad de inventar otra vez, de fabricar otra excusa que la comunidad tragara. Una tarde, mientras revisábamos en la mesa del comedor los nuevos documentos que Eric había conseguido, el teléfono de la casa sonó con un número desconocido. Apareció en la pantalla, sin remitente. El mensaje traía una foto pequeña. La abrí con manos que no eran las mías. En la imagen, una sala de espera de hospital, una cama vacía, y al fondo, la silueta borrosa de alguien que parecía mirar hacia la cámara. No era una amenaza explícita. Era el recordatorio de que los hilos que habíamos tocado pertenecían a otros, que alguien vigilaba. Esa noche instalamos provisoriamente una pequeña cámara que Eric dejó a modo de monitor. No era para espiar a nadie, sino para tener testigos de movimientos fuera de lo común. También decidimos que Dafa debía tener un refugio que conocieran solo Eric y yo. Un cuartito en la casa de un familiar que acordó apoyarnos, mientras manteníamos el niño en la casa el menor tiempo posible. Todo ese dispositivo de protección se fue armando con manos amigas y cajas cerradas con candado. La paranoia era un precio que pagábamos por la verdad. La tensión escaló cuando uno de los pings del collar nos llevó hasta un taller logístico donde se almacenaban paquetes destinados a rutas interprovinciales. Eric no se arriesgó a ir solo. Le pedí que llamara a la policía local y que solicitara el acompañamiento para una consulta formal. No queríamos que la presencia del Estado fuera un escenario de confrontación sin pruebas, pero tampoco queríamos que la ausencia nos costara seguridad. La policía actuó con esa lentitud que a veces desespera y otras salva. Vinieron, hicieron preguntas, revisaron papeles.
Salimos de allí con la confirmación de que existían movimientos extraños vinculados a la empresa que figuraba en algunos recibos. Era poco, pero suficiente para fortalecer la idea de que no había accidente, ni error. Había intención y diseño. El primer gran error de ellos fue subestimarme. El segundo fue pensar que mi duelo me hacía pasiva. Empecé a registrar conversaciones, a guardar copias digitales en lugares seguros, a fotografiar sobres, a imprimir correos. Cada archivo que armábamos era una red de seguridad para el caso. La noche del asedio llegó una semana después de ese registro en el taller. No fue un asalto cinematográfico de golpe y fuego. Fue una noche larga, hecha de ruidos repetidos y de señales pequeñas que se multiplicaron hasta ser imposibles de ignorar. Empezó con un toc-toc en la puerta de la calle a las 11:30. Después, pasos que se alejaban. Luego, un coche mal estacionado que dejó un haz de luces cerca de la ventana. Finalmente, 2 hombres que subieron por la pared lateral con la naturalidad inquietante de quienes saben cómo entrar sin ser vistos. Al principio pensamos que solo vigilaban. Luego supimos que venían por algo más, por recuperar una propiedad que creían suya. Tenían el descaro de creer que un niño podía ser un objeto. Me dieron la razón para no confiar en la palabra familia como un escudo. Esa noche escondimos a Dafa en el lugar más seguro que conocíamos, el cuarto de la abuela de una vecina que nunca había preguntado demasiado y que, por una suma de gestos de empatía, se ofreció como guardiana anónima. Lo cubrimos con mantas y dejamos en su lugar otra figura que pareciera un cuerpo dormido. La casa quedó en silencio y nosotros pegados a las mirillas. Los hombres llamaron, tocaron, preguntaron por un chico. Exigieron hablar conmigo. Les respondimos con la voz firme que da el miedo cuando se organiza. Eric, desde la sala, manipulaba su pequeño artilugio, una transmisión en vivo que podía activar en el momento correcto. No era para viralizar dolor, era para que hubiera testigos. Con la llegada de las redes, la vergüenza de quien hace mal puede transformarse en juicio público en segundos. No queríamos sustituir a la justicia, sino empujarla a mirar. En medio de la tensión, apareció Arya. Entró con la tranquilidad de quien cree tener el control. Le abrí la puerta y él sonrió, el gesto limpio como siempre. Había una seguridad en su andar que me revolvió el estómago. Cuando cruzó el umbral, su mirada fue a la chimenea, a la mesa, a las pruebas dispuestas como vetas de verdad. No pronunció la palabra hijo. Pronunció excusas medibles, problemas, gente equivocada. Su voz era la de quien habla para distraer. ¿Qué buscas?, le dije con una calma que me dolía sostener. Sonrió con esa sonrisa que yo conocía demasiado bien, y dijo que todo era un malentendido. Sus manos rozaron la mesa, como si quisiera encontrar refugio en los objetos cotidianos. Pero esa noche, esa casa había dejado de ser el territorio donde se ocultaban secretos. Había cámaras, había un público invisible, había un testigo llamado Eric que, sin alardes, había preparado una transmisión pública para el caso. Había, sobre todo, pruebas que hablaban de movimientos, de firmas, de pagos. La confrontación fue una coreografía que ninguno de los dos habíamos ensayado. Le pregunté por el recibo, por la firma, por la sudadera. Él negó, torció la verdad, ofreció pequeñas medias verdades, deudas que alguien le había forzado a saldar, hombres a los que les debía favores, negocios que se cerraban mal. Cada excusa venía con una sonrisa que parecía calculada para neutralizar cualquier sospecha. Pero ya no me bastaba la palabra. Saqué la fotografía del recibo, se la puse delante. Le pedí que firmara, como si su firma pudiera borrar la duda. No lo hizo. Su respiración se aceleró solo cuando lo miré a los ojos con la intención de no retroceder. Fue en ese momento, con mi casa convertida en tribunal, que él perdió la máscara por un segundo. Un atisbo de rabia verdadera asomó. Una pequeña falla donde su humanidad cruel se dejó ver. No gritó. No hizo la violencia que algunos temíamos. Pero pronunció una frase que me llenó de hiel. Hice lo que tuve que hacer para sobrevivir. La forma en que lo dijo fue la confesión más desnuda. Me había vendido a mí, a mi hijo, por una salida que él consideró urgente. No habló de la red. Habló de su propia cuenta corriente y de la urgencia de saldarla. En ese instante entendí que no solo estaba frente a un hombre que había traicionado a su familia. Estaba frente al tipo que, cuando se rompían las puertas de la moral, eligió el beneficio. Tenía que quedarme firme. No por orgullo, sino por Dafa. Eric
que hasta entonces había sido la sombra técnica, apretó un botón. Una pequeña luz se encendió. La transmisión que él había planeado, esa que conectaba con un grupo reducido de personas de confianza, periodistas amigos, una abogada de confianza y contactos en la policía. Comenzó a emitir. No había nada sensacionalista en lo que hacíamos. Era una emisión limpia. La mesa con papeles, la nota con la firma, la sudadera, Arya que ya no maquillaba su sonrisa. Fue suficiente. Las palabras de Arya, fuera de contexto, pudieron parecer un ataque de rabia. En contexto, eran el eslabón final. La policía llegó minutos después. Llegó porque Eric, antes de darle al botón, había enviado el enlace a una persona que sabía cómo mover la maquinaria de la autoridad local. Llegó porque la verdad, cuando se expone en varios frentes, no siempre puede ser contenida por los que la activaron. La llegada de los agentes fue contenida, profesional, y también algo implacable. Hicieron preguntas, revisaron documentos, y, sobre la marcha, procedieron a detener a Arya, mientras yo miraba sin creer que la escena ocurriera en mi propia sala. Lo esposaron con una serenidad que parecía casi compasiva. Mi corazón se tambaleó entre la justicia que tardó y el vacío que la acompañaba. Se sucedieron días de declaraciones, de patrullas, de entrevistas. La comunidad observó con el revuelo que suscita la caída de quien fue respetado. Algunos aceptaron la realidad con dolor. Otros, por vergüenza, escribieron mensajes tibios de condolencia. Yo me mantuve en el centro de lo mínimo. Cuidar a mi hijo, cooperar con las autoridades, ordenar pruebas. La prensa llamó, pero decidí no entrar en ese juego público más allá de lo necesario. Había que proteger a Dafa de la mirada que todo lo reduce a titular. El proceso judicial fue largo. El Estado actuó en las medidas que pudo, con la paciencia que a veces desespera a quien busca reparación inmediata. Hubo audiencias, testimonios, peritajes. La funeraria respondió. El conductor declaró bajo juramento lo que sabía. Eric presentó sus rastreos sin explicar el cómo técnico que podía ser usado para la manipulación. Presentó mapas, conexiones, pruebas de pago. La fiscalía encontró indicios de fraude, de documental falso, de transferencias hacia cuentas que, en apariencia, beneficiaban a terceros. No quiero dar la ilusión de que todo fue inmediato o perfecto. La ley es un tejido lento. Pero cada paso fue una constatación de que la mentira de Arya había sido construida con intención. Durante la investigación, sentí cosas contradictorias, alivio por las detenciones parciales que se consiguieron y una tristeza que era más profunda que la ira. Comprendí que la tragedia me había dejado un hueco que ni la justicia podía tapar por completo. Sin embargo, hubo algo que me sostenía, la certeza de que la vida de Dafa merecía reconstrucción más allá del castigo. La venganza hubiera sido fácil en la imaginación. Lo difícil era recuperar la normalidad para un niño que había conocido el miedo. Meses pasaron. La comunidad habló, murmuró, y en muchos casos, se avergonzó por no haber visto antes lo que sucedía detrás de sonrisas públicas. Las redes sociales que a veces levantan y destruyen también ayudaron en nuestra pequeña especie de vindicación. Testimonios, personas que se animaron a hablar con la policía, otros que apoyaron a la abuela que nos había dado refugio. La verdad se volvió un hecho público, y con eso vino la repercusión. Arya fue acusado formalmente y, con el tiempo, procesado. No haré un ajuste de cuentas narrativo con su castigo. Basta decir que hubo consecuencias legales que lo obligaron a enfrentar lo que había hecho. La recuperación de Dafa fue un camino serpenteante. No voy a romantizarlo. Hubo días de avance y días en retroceso. Llevarlo a terapia fue una de las decisiones más acertadas que tomé. Con un terapeuta que supo tratarle con paciencia, con juegos y con palabras hechas para devolver dignidad, Dafa empezó a recomponer su universo. El colegio recibió la historia con la discreción que pudimos conseguir. Algunos profesores se convirtieron en aliados. Otros tuvieron que aprender cómo mirar sin estigmatizar. Con el tiempo, las sonrisas volvieron a ser más frecuentes que los silencios temerosos. Abrí una pequeña panadería 6 meses después. Fue un acto de supervivencia y también de reinvención. No fue un negocio pretencioso. Monté una vitrina, puse mesas sencillas y aprendí a amasar horas con manos que necesitaban tener algo entre los dedos que no fuera dolor. Las mañanas olían a pan y a café, y ese olor me ayudó a creer que la vida se podía volver cotidiana. Dafa me acompañaba en tardes de repostería básica,
Decoraba galletas con glacé sin perfección y yo celebraba cada mancha de azúcar como una victoria. Eric, que se convirtió en algo más que un amigo técnico, a veces se sentaba en la terraza a revisar pedidos en su tablet mientras tomaba un café. Fue uno de los pilares que la verdad me dio. Gente que se queda aunque la catástrofe sea incómoda. La sociedad, que en su mayoría no conoce las sutilezas del dolor, tuvo sus opiniones. Algunos me abrazaron con sinceridad, otros guardaron distancia por miedo a lo que pudiera implicar apoyar a alguien que se atrevió a denunciar. Hubo, también, quienes nos ayudaron sin preguntar. Clientes de la panadería que traían pan a la abuela que nos había ayudado. Vecinos que cuidaban a Dafa cuando yo tenía que ir a audiencias. Esas pequeñas redes de humanidad fueron la medicina que la justicia no siempre da. El juicio fue público y, aunque doloroso, sirvió para poner en claro la cadena de mentiras que se había tejido. Testigos declararon. Documentos fueron exhibidos. La figura de Arya, esa máscara bien colocada que había funcionado por años, se desplomó bajo la mira de la ley. No busco castigo espectacular. Busco que la historia sea un ejemplo de que la violencia económica y la deshumanización tienen consecuencias. Para mí, la sentencia fue un cierre necesario. Para Dafa, fue la confirmación de que su voz y la mía fueron escuchadas. Para la comunidad, fue la oportunidad de reflexionar sobre cuántas veces una sonrisa puede ocultar un drama. Hoy, mientras amaso, pienso en la noche en que escuché la voz de mi hijo, el golpe en la puerta, la palabra mamá, que me sacudió hasta el hueso. A veces me pregunto si hubiera sido distinto sin esa llamada nocturna. Tal vez habría descubierto la verdad de otra forma. Tal vez no. Lo cierto es que esa voz me arrancó del duelo y me convirtió en la mujer que, por necesidad y por amor, aprendió a defender la vida de su hijo con una tenacidad que no sabía que tenía. Dafa tiene recuerdos que se desdibujan con el tiempo y otros que permanecen con nitidez. Los viajes, los rostros, la sensación de haber sido vendido. No hablo con detalles que revivan su dolor. Hablamos con la calma de quien aprende a nombrar su historia en pequeñas piezas que no lo arrastren. Le explico, cuando pregunta, que hubo personas malas que hicieron cosas que no debían, y que hay otras que lucharon para traerlo de vuelta. Le hablo del amor que nos devolvió a la vida, del café en la panadería, de los dibujos que ahora llenan la pared del salón. La transformación que aquella noche inició no es solo la restauración de un hogar, es la reconfiguración de mi identidad. Aprendí a mirar a la gente con la prudencia que da la experiencia. Aprendí a no delegar la vigilancia de lo más sagrado, mi hijo. Aprendí a usar las herramientas que tenía a mano, la ley, la tecnología, los amigos. Y aprendí que pedir ayuda no es debilidad, sino estrategia. Algunos me han preguntado si sentí que escuché un milagro. Les respondo con otra verdad. No creo en milagros sobrenaturales en esa noche. Creo en el milagro humano de los actos valientes. Creo que la voz fue real porque mi hijo estaba vivo. Creo que lo que vino después fue producto de decisiones, alianzas y una rabia transformada en acción. La ambigüedad inicial, esa sensación de no saber si lo que oí era otra cosa, sirvió para abrir los ojos. La explicación fue humana. Dafa estaba vivo, y personas habían lucrado con su ausencia. La voz fue, al fin, una llamada a la acción. Si miro atrás, veo una mujer que pasó del dolor pasivo a la vigilancia activa. Veo un niño que, con el tiempo, recuperó la risa. Veo a Eric en su rincón, siempre dispuesto a sostener una pantalla sin juicios. Veo a la abuela que nos tendió un refugio. Y veo a una comunidad que, aunque herida, pudo aprender algo sobre la responsabilidad colectiva. Hay días en que cierro la panadería temprano y me siento en la acera a mirar a la gente pasar. Pienso en las madres que tal vez están viviendo miedos que no se atreven a nombrar. Pienso en cómo una voz puede cambiar el curso de la vida. A veces, cuando la noche cae y la lluvia me recuerda aquella primera madrugada, me viene a la memoria el tono infantil de «mamá». No es una invocación mística, es una marca indeleble que me empujó a pelear por lo que más amaba. Y al pelear, la vida se reconstruyó con manos humildes y persistentes. Si esta historia te conmovió, si te dejó algo en el pecho, compártela con alguien que necesite escuchar que la verdad puede salvar y que pedir ayuda no es vergüenza sino valentía. Compártela como un recordatorio, que detrás de una sonrisa respetable, a veces, hay ruinas que alguien tiene que desenterrar.
que el amor de una madre es una fuerza capaz de abrir grietas en el silencio, y que la justicia, aunque lenta, puede llegar si hay testigos y prueba. Hoy, cuando Dafa corre por la plaza con una pelota que compramos en la feria, miro su pelo al sol y pienso que esa noche en la que escuché la voz de mi hijo fallecido no fue el fin de algo, sino el inicio de una vida que, a golpes de verdad, volvió a latir. Esa voz me dio una misión: proteger, reclamar, reconstruir. Y en ese trabajo encontré la forma de volver a ser completa.